Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que quiera triunfar en su rey, que quiera triunfar en su rey. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, en este día en que la Iglesia conmemora la entrada de nuestro Señor a Jerusalén, en este año que se nos ha pedido que se evite la procesión, recordamos la entrada del Señor a Jerusalén en medio de nuestros corazones, este año con añoranza, este año de desesperanza de que hablemos de peregrinar a Cristo. Por eso, reconociendo que no siempre hemos sabido encaminar nuestro corazón y nuestra vida a Cristo, reconozcamos que somos pecadores. Pidamos perdón por nuestras faltas en un momento de silencio. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. En medio de esta celebración, le pedimos al Señor por todas nuestras familias, por cada uno de aquellos que en medio de nuestra comunidad nos acogemos al amor de Dios. El Señor nos regale gracia y bendición en medio de las dificultades que enfrentamos. Pedimos hoy especialmente por la familia Galván Vázquez, Galván Gómez, por la familia Rodríguez Colín. El Señor, en su inmensa generosidad, derrame gracia y bendición en cada uno de ellos. Pedimos también por todos aquellos que dan gracias a Dios a lo largo de esta semana por lo bueno que sucede en sus vidas, por aquellos que cumplen años y que les tocará una celebración distinta, especialmente por nuestros niños que estos días cumplen años, por Itze, por Sophie, que el Señor derrame gracia y bendición en cada uno de quienes cumplen años en estos días. Pedimos al Señor también por todos aquellos a quienes el Señor ha llamado ya a su presencia y que esperamos compartir con ellos el premio de la vida eterna. Pedimos hoy especialmente por Eloisa Oliveros, a 2 meses de haber sido llamada a la presencia del Señor, por Teodora López, Ricarda Valenzuela, San Juana Valenzuela, Juana López, Abel Encerrado, Ángel Macías, Marta Félix, René Valenzuela. Que a ellos y a todos nuestros fieles difuntos, las ánimas del purgatorio, el Señor les alcance el premio de la vida eterna. Ponga en las manos del Señor tus intenciones, tus inquietudes. El Señor, que es rico en misericordia, traiga a cada una de nuestras vidas aquello que más conviene. Nos alcance pronto el don de la salud y nos permita reunirnos siempre en comunión
Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión, y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, dispongamos nuestra mente, nuestro corazón para escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espada a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen:
Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está todo sobre el nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselo. El día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que le iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciaba la y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciaba la acción de gracias. La pasó a sus discípulos diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos, para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó:
Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndalo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Entonces dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando el falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado.
Entretanto, Pedro estaba fuera sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y le dijo a los que estaban allí. También ese andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre, y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces, y saliendo de allí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron al procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo y se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de liberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron en el campo del alfarero según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto que el procurador quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisiera. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se le habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpearon con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó
pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por allí le insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra. Alrededor de las 3, Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, ¿qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola de una caña le ofreció de beber, pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. nos ponemos de rodillas. De pie, por favor. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él, custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de gran temor y dijeron: Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban también ahí, mirando desde el cielo, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden que se le entregara. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron allí la guardia. Palabra del Señor. Siéntate un momento, por favor. Hoy nuestra meditación como iglesia
gira en torno a un hombre que en su oración descubre que debe llegar a Jerusalén. Por el motivo de que no se ha hecho la procesión, no escuchamos el Evangelio que nos presenta precisamente esta realidad. Jesús que ha orado, Jesús que ha trabajado, que ha evangelizado, se encuentra también, como lo hemos escuchado en días anteriores, ya con una persecución. Él sabía que el pueblo, y concretamente estos hombres de poder, no estaban a gusto con él y ya tenían este deseo de darle muerte. Él se aparta, pero en torno a esta fiesta se da la oportunidad de regresar a Jerusalén y la entrada es triunfal, la entrada es escandalosa, es inusitada, se arrojan mantos conforme Jesús va pasando, hay alaridos, hay un gran tumulto de gente y en medio de esto ramos, la gente arrancaba ramos de sus casas para saludar al Hijo de David. Esta realidad que se antoja bastante interesante, pero que conviene que nosotros en medio de nuestro interior lo miremos con mucha cautela, sobre todo porque en medio de esta expresión tan exterior, tan escandalosa, tan de labios hacia afuera, que Jesús elige un signo que es preciosísimo y que en diferentes apostolados me gusta mencionar con esa incomodidad que genera. Jesús entra en burro a Jerusalén. Jesús toma la humildad, la sencillez como un signo característico de su entrada a Jerusalén. Jesús no pierde el piso, no llega con esta entrada pretendiendo ser lo que no es, ni dando escándalo a quienes le rodean. Entra en un animal de carga, en este sentido muy claro de servicio. Y curiosamente, en esta maravilla de fe que compartimos, la Iglesia nos propone que inmediatamente después de este gozo, de este escándalo, de este gran tumulto, miremos la pasión de Cristo. Estos textos que nos han recordado con mucha calma la realidad de cómo hemos actuado a lo largo de nuestras vidas. El profeta Isaías que nos presenta esta realidad escandalosa. El hombre que entró triunfal a Jerusalén va a ser lastimado, va a ser humillado, va a ser maltratado. Y en medio de esto es interesantísimo porque cada uno de nosotros tiene esta dualidad dentro. Pienso sobre todo en medio de estos días con esta realidad tan particular que nos toca en este año. ¿Tú cómo has vivido esta dualidad? Porque de pronto, sí, amo a Dios, sí quiero y lo amo, yo nunca lo voy a abandonar. Y en medio de eso, a la primera de cambios, nos desesperamos, nos gritamos, nos maltratamos, nos humillamos, ¿Tú cómo has caído? Esta realidad donde de pronto ha sido esta situación de desobediencia, donde para muchos todavía no entra esta realidad de conciencia, de reservarnos en nuestras casas, donde lo hemos tomado a burla, donde lo hemos tomado a guasa, de algo nos hemos derruido. Esta realidad donde de pronto no hemos sabido obedecer, donde también se nos ha presentado una situación bien complicada, bien dolorosa. En medio de esto de las redes sociales he procurado estar al pendiente de
también me comentan ya algunas mamás, algunos papás, este signo de desesperación, sobre todo de los hijos, de los más pequeños, porque nuestros hogares ya no son espacios muy amplios y esto genera desesperación. De pronto me imaginaba al momento del salmo a estos niños, a estos jóvenes que ya llevan varios días en casa, sin escuela, sin sus actividades cotidianas, y en medio de esto clamando con este salmo precioso. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no he podido ir a ver a mi novia? ¿Por qué no he podido salir con mis amigos? ¿Por qué no puedo ir a bailar? ¿Por qué no puedo hacer mi vida normal? Esta realidad donde de pronto como familias nos vemos preocupados y muchos clamamos a Dios porque no tengo trabajo, porque no sé cómo voy a vivir, porque en medio de esto ya me descansaron unos días, ya me redujeron el salario, ya me quedé sin trabajo incluso. Estas realidades que son tan complicadas y que cada uno de nosotros es necesario que presentemos todo lo que hay en el corazón. Este día tan maravilloso de nuestra fe, en este domingo de Ramos, tenemos la oportunidad de presentarle a Dios esa alabanza escandalosa, tumultuosa, grandiosa, así de dientes para afuera, decirle a Dios gracias por las cosas bonitas, porque es mi cumpleaños, porque es mi aniversario, porque estoy enamorado, porque tengo dinero, porque estoy descansando en casa, porque... O también esta otra realidad, la realidad complicada de la vida, la realidad dolorosa, la realidad donde sí ya no voy a la escuela, pero me dejaron un chorro de tarea para hacer en casa, donde sí es cierto, quizá ya no me tengo que parar, tengo que hacer trabajo desde casa, ya no me aviento el metro, el trabajo, el traslado, pero también me enfrento al reto de poner orden, de tener disciplina, esta dificultad de vencer la tragazón que me da porque estoy encerrado en casa y me da un hambre. Y en medio de todas estas tentaciones que se me están presentando, viene la oportunidad de sumarte a la cruz de Cristo. Esta maravilla que nos ha presentado San Pablo, donde si Jesús no quiso alardear, si Jesús no quiso un trato especial, sino que se anonadó, se hizo el hombre más sencillo. Ahora nos toca a nosotros, en medio de esta realidad, también hacer lo propio. Esta realidad de sencillez que nos toca vivir a cada uno de nosotros en medio de esta semana. Y no solo esta Semana Santa, sino desde esta semana para el resto de nuestras vidas. ¿Tú en qué tabique te has subido? Esta realidad es donde hemos perdido el piso y sentimos que ya el suelo no nos merece. Y de pronto por mi dinero, por mi trabajo, por mi conocimiento, porque yo ya soy, y de pronto en medio de eso hemos perdido el piso. A lo largo de todo este relato de la pasión, me parece extraordinaria cómo el Señor ha depositado la miseria humana, pero también la grandeza humana. Esta realidad donde, no sé cómo lo viviste, pero conforme viene el relato de la pasión, es tan fácil enojarse. Hoy, ¿cómo no me lo prestan? ¿Y por qué no me...? Porque da coraje. Es una realidad donde la miseria de los personajes que nos presenta este relato nos lleva a experimentar precisamente toda nuestra miseria. Porque yo también he condenado a Cristo. Porque yo también lo he traicionado. Porque yo también he rechazado sus enseñanzas. Porque a mí también se me ha hecho fácil y de pronto tenía yo un apostolado, tenía yo un servicio y de pronto, ay, luego me confieso, ay, luego. Y esta Semana Santa es maravilloso porque el Señor nos ha dado un balde de agua fría tan interesante a todos. Porque, a ver ahora no comunes. Es que de pronto es esta realidad que sabe, no a reproche, pero sí a conciencia, donde de pronto hemos postergado, donde en medio de nuestra debilidad
total, luego, mañana, no lo hago, no pasa nada. Y en estos días de abstinencia, que nuestra fe se vuelve una fe más distante, al menos sacramentalmente, y en medio de esto tenemos que hacer conciencia. Es esta realidad donde cada uno de nosotros debe descubrir, en medio de este relato de pasión, a qué personaje me asemejo yo. Yo soy de los que estaban condenando a Cristo. Yo soy de los que se sentían seguros por Cristo y no, yo no te voy a rechazar. Ahí están los 12 diciendo, no, ahí estamos contigo. Y a la primera de cambio, se echan a correr. Hombres que muestran su debilidad y huyen. Somos estos hombres que callan, que simplemente son indiferentes ante las necesidades. Somos estos hombres que en medio de la dificultad del prójimo simplemente no saben actuar. Vamos a hacer estas realidades de hombres y mujeres que a pesar de la fe se quedan a la distancia, se quedan ensombrecidos. Escuchamos de diferentes personajes, Simón de Cirene, las mujeres que acompañan, pero a lo lejecito, que se quedan sí participando, sí acompañando, pero de una manera muy silente. Vamos a hacer este Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ofrecer todo nuestro ser al Padre? Jesús, que experimenta toda esta realidad antes, durante y después, esta realidad previa a la crucifixión, este relato de la oración de Cristo con esa angustia, con ese miedo, con toda esta humanidad que se resiste a la muerte, pero también con toda esa fe que le lleva a vencer sus miedos, vencer su debilidad, vencer que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hoy, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de entregarle todo a Dios. Por eso me encanta esta expresión que usa Cristo. Jesús no deja de mostrarle todo, su sencillez, su abandono, pero también sus miedos. ¿Por qué me has abandonado? Jesús en su humanidad experimenta esa soledad, esa tristeza, ese miedo y se lo entrega al Señor. Mira, yo no sé por qué me abandonas, pero ahí está. Y me pongo en tus manos. Hoy a nosotros nos toca experimentar nuestra propia miseria. Y ojalá que también nos abandonemos en el Señor. Ojalá que también nosotros aprendamos a vivirnos en el Señor. Y desde esa vivencia podamos todos trabajar por ganarnos ese reino de los cielos que el Señor nos ha prometido. Nos toca a cada uno ganarnos ese pedacito. ¿Tú cómo vas a hacerlo? ¿Tú cómo vas a trabajarlo? Ojalá que cada uno de nosotros pierda ese miedo, esa miseria y la trabaje. Tenemos hoy oportunidad de montarnos en el burrito, de recordar que Jesús sigue llegando al mundo en burro, en tigre. Jesús puede llegar a tu casa montado en burro, en ti. El Señor sigue llegando a las comunidades en burros. Por más sacerdote, no deja uno de ser ese mero transporte que lleva al Señor. Pero hay de burros a burros. Cada uno de nosotros elige qué medio de transporte va a ser. Que seamos lo menos indignos posible, que podamos vencer nuestra miseria y ganarnos ese pedacito de cielo que el Señor nos ha prometido, y desde esa promesa podamos participar todos del reino de los cielos. Que así sea. Recuerda que en este tiempo profesamos nuestra fe con el credo de los apóstoles. Decimos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como Jesucristo oró al Padre en el momento de su máximo sufrimiento, oremos también nosotros con toda confianza ante Dios nuestro Padre. Pidamos especialmente por los hombres que más comparten el sufrimiento de Jesús. A cada petición vamos a responder: te rogamos, Señor. Dios se reveló sobre todo en el amor de Jesús, en su sufrimiento, en su humillación hasta morir en la cruz. Pidamos que la Iglesia y los cristianos no busquemos la gloria y el poder, sino el servicio humilde, atento, comprometido con los más necesitados, con los más pobres. Roguemos al Señor. Jesús en la cruz clamó al Padre con el grito del hombre que se siente abandonado. Pidamos por las mujeres y los hombres, los niños, jóvenes o ancianos que se sienten solos, perdidos, abandonados, para que sepamos portarnos con ellos como verdaderos hermanos. Roguemos al Señor. Jesús fue juzgado y condenado por los poderosos. Pidamos por todos los que tienen algún poder en la sociedad, para que luchen de verdad por la paz y la justicia para todos los hombres, muy especialmente para los más menospreciados y oprimidos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En este domingo de Ramos, en este día en que los niños aclaman con alegría al Señor, oremos por ellos, para que Dios bendiga su inocencia. Roguemos al Señor. Por todos aquellos que trabajando en los hospitales, en todos estos centros de salud, buscan servir, pero también santificar en medio de sus vidas. Que el Señor les fortalezca, les asista y les alcance gracia y bendición hoy y siempre. Roguemos al Señor. Por cada una de nuestras familias, para que el Señor derrame gracia y bendición en cada uno de nosotros. Pedimos especialmente por la familia Galván Vázquez, Galván Gómez, Rodríguez Colín, que el Señor derrame sobre ellos, sobre Sofía, sobre Ilse, gracia y bendición hoy y siempre. Roguemos al Señor. Por Eloísa Oliveros, Teodora López, Ricarda Valenzuela, San Juana Valenzuela, Juana López, Abel Encerrado, Ángel Macías, Marta Félix, René Valenzuela, que a ellos y a todas las ánimas del purgatorio el Señor les alcance el premio de la vida eterna. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que celebremos de tal modo estos días santos, que progresemos en nuestro camino de seguimiento de Jesucristo. Roguemos al Señor. Padre, tú nos has revelado la inmensidad de tu amor a través del camino que siguió Jesús hasta la muerte. Haz que contemplando su pasión y muerte compartamos más su vida nueva, aquella vida nueva que tú quieres para todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos al Señor nuestras ofrendas, todo aquello que hemos sabido trabajar y que requerimos entregar y poner en las manos del Señor. Si puedes hacerlo, siéntate un momento. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito serás por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la gracia de Dios, para nuestro bien y de todas las personas. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas tú, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, el cáliz, y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de mí. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que tomemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vengas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por tu inmolación que hiciste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Guillermo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, y en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos juntos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Dense fraternalmente el signo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, Por una palabra que pero no basta. Te invito para que desde tu hogar puedas hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Podemos situarnos en medio de estos textos en cualquiera de los lugares
¿Dónde estás parado tú el día de hoy? ¿En los que alaban vanamente de dientes para afuera? ¿En ese burrito que va cargando al Señor desde su sencillez? ¿En ese Cristo que se ofrenda al Padre Celestial en medio de los hermanos? Esos que acusan, que señalan, que critican, que dan muerte. Estos que abandonan, que traicionan, estos que se matan en medio de su debilidad, o estos que arrepentidos por sus traiciones se dan a la búsqueda de Dios. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de buscar al Señor en medio de estos días. Ojalá que en medio de esta Semana Santa que se nos presenta tan distinta, podamos verdaderamente tomar nuestros ramos, el ramo de nuestro corazón, nuestra fragilidad, nuestra debilidad, desde ahí alabar al Señor. Que podamos todos ser ese burrito que permite que Cristo entre triunfalmente, entre en nuestras familias, entre en medio de nuestras comunidades, y que desde nuestros esfuerzos, desde nuestra santidad, Dios se manifieste en esos rincones donde a ti te toca llegar. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Te recuerdo, primero Dios, hoy el templo estará abierto de 10 a 12, de 6 a 7, con la intención de que te detengas solo un momento. Yo sé que para muchos de ustedes el encuentro con el Señor sigue siendo prioritario, sigue siendo una necesidad. Por eso he tratado de mantener el templo abierto, no para convocar a las grandes masas, sino para propiciar la oración muy personal. Te pido, si vas a venir, procuren mantenerse a una sana distancia, procuren hacerlo por poco tiempo. No es la intención tampoco que se detengan aquí por mucho espacio. La intención es que puedas encontrarte con el Señor desde su casa. Hoy que todavía podemos hacerlo, aprovéchalo desde una sana distancia, desde un buen cuidado, y que en medio de esto podamos prepararnos para esta Semana Santa. En medio de esto podamos todos disponernos. Igual te comento el próximo domingo, si el Señor nos lo permite y las cosas son como tal, el cirio pascual estará encendido en el mismo horario de 10 a 12 o de 6 a 7, salvo que hubiera algún cambio de parte de gobernación, de parte de los obispos. La intención es que ustedes puedan tener esta experiencia, detenerse, encender su cirio, llevarlo a casa y mantener esta experiencia de Dios en casa. Ora desde tu casa, que el Señor nos encuentre en oración y desde estos signos de Cristo podamos todos mantenernos y perseverar en esa llamada de amor de Cristo en medio de esta Semana Santa. Que tengan todos un maravilloso domingo. El Señor siga siendo nuestra fortaleza. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias.